ese grandísimo proceso que hemos logrado. Pues los que están presentes aquí, que me imagino que son gran parte de las instituciones educativas, pues deben buscar que eso se blinde, que eso se siga continuando, se continúe en el tiempo ese proceso que es vital para la ciudad de Cali. Deporte tiene que vincularse al proceso educativo de manera más contundente, como lo dije antes, desde el punto de vista de que forme parte de la educación en procesos formativos que se puedan implementar hacia el futuro, y desde ya lo están haciendo en educación. Muchas gracias. Bueno, pues aquí hay muy buenas noticias porque, digamos, dejar instaladas metodologías como las que ya nos han nombrado cada uno, instrumentos de medición en primera infancia, instrumento de clima escolar en educación, dejar instalado además el tema de que las secretarías de Cultura, Deporte, Paz y Cultura Ciudadana puedan tener líneas permanentes para acercarse a las instituciones educativas, como ya nos lo han explicado. Es la clara muestra de que queremos, digamos, desde la alcaldía, dejar que estas líneas de las que estamos aprendiendo todos efectivamente puedan quedar en las escuelas. Es muy, muy importante para lograrlo. También acciones que estamos desarrollando con la familia. Es muy, muy importante que todos tengamos en la cabeza que realmente la educación es el motor de desarrollo de una ciudad como la nuestra, pero que a las escuelas todos tenemos la responsabilidad de escucharlas, de acompañarlas. Estamos dejando también instalado que nuestros aliados como la Universidad del Valle, la Fundación Carvajal y todas las otras instituciones que nos están acompañando, estamos aprendiendo una manera de ser distinta, escuchando a las instituciones. Por eso nosotros pensamos desde la alcaldía y desde todo el equipo que la escuela somos todos y que todos tenemos la responsabilidad de velar por lo que pasa en la escuela, dentro de la escuela, pero también alrededor de la escuela. En ese sentido, esperamos entonces que estas líneas que ya cada uno de los secretarios nos ha expresado, las podamos llevar a cabo, las podamos consolidar, y para eso nadie mejor que todos y cada uno de ustedes, los rectores, los docentes, las familias, todos en Cali tenemos que poner la educación en primer lugar. Quiero darles un agradecimiento a todos por el tiempo, por las palabras, por la explicación. Espero que el programa haya quedado claro para todos y esperamos que todos conozcan. Quiero también saludar a los subsecretarios, tanto de la Subsecretaría de Calidad como de cada una de las secretarías que están aquí presentes, porque cada una de estas secretarías tienen atrás un equipo muy valioso que es el que está haciendo posible lo que estamos haciendo en las escuelas. Entonces, tanto a Iveda Ames como al doctor Ocoró, que también ha sido todo un orquestador de esta acción, y todos los demás subsecretarios que se me escapan ahora, es mostrar que estamos llegando a las escuelas y que lo estamos haciendo gracias a estos equipos, pero sobre todo gracias a ustedes, los docentes, los rectores, que permitieron abrir la escuela y que permitieron que entre todos empecemos a encontrar una mejor forma de desarrollar la educación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los secretarios. Bueno, quien sea aquí estudiante joven, levante la mano. ¿Cuántos hay? Levanten la mano bien, muchachos. Les tengo una noticia. ¿Cómo les parece que en el Salón Colombia ya va a empezar la charla con el youtuber Julio Profe, que es una conferencia especialmente para ustedes? Entonces les vamos a pedir a los jóvenes que quieran asistir a esa conferencia que se dirijan hacia allá. Tienen la autorización para dejar este salón por un momento. En el Salón Colombia, chicos. Especialmente para aquellos que no les gustan las matemáticas.
Bueno, y mientras nuestros chicos salen del salón, les voy comentando que en Cali vemos y sentimos la educación como motor y desarrollo de la ciudad y la escuela como un espacio vital que debe permitir que nuestros niños y jóvenes construyan su proyecto de vida. Desde mi comunidad de esa escuela, este propósito se traduce en que estemos acompañando a las escuelas, comprendiendo sus complejidades y buscando atender sus necesidades. Tenemos 18 gestores dispuestos a apoyar, a construir y a realizar junto con los rectores y el equipo directivo todos los propósitos. Queremos construir comunidad en y para la escuela. Y en esta línea los vamos a invitar a escuchar la ponencia Transformar la educación, educar para transformar, a cargo de Carlos Magro, vicepresidente de la Asociación Educación Abierta, a quien le damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias. La verdad es que competir con Julio Profe es difícil. Os invito a quien quiera que vaya, también los adultos, porque es realmente bueno. Bueno, primero agradeceros a todas y a todos que estéis aquí hoy, por supuesto al alcalde, a la secretaria de Educación, al resto de secretarias y secretarios, vicesecretarios, todas las autoridades, quien ha organizado esto. Estoy realmente honrado de estar con vosotros, feliz y admirado por un proyecto que creo que es ejemplar y paradigmático y debería ser ejemplo para muchísimas otras alcaldías del mundo. Yo solo tengo una obsesión en lo que hago, que es lo que voy a proponeros, que es trabajar por la colaboración en favor de la educación. Y eso hay que hacerlo desde las aulas, desde los centros educativos, pero también entendiendo, como decía Mónica hace un momento, que la educación es de todos, que todos somos educación, que a todos nos compete educar, que no es solo una responsabilidad de la escuela y de los docentes, aunque tenéis, por supuesto, la mayor responsabilidad, pero que educar es una tarea de todos y que la idea de tener todos los recursos de una ciudad, todos los activos de una ciudad, solo enfocados a garantizar el derecho a aprender de todos los niños y todas las niñas es, creo, la mejor política que se puede hacer para el presente y para el futuro. Por tanto, solo os diría casi que diéramos un fuerte aplauso a esta iniciativa que me parece realmente importante. Bueno, la conferencia le he titulado, con este juego de palabras, Transformar la educación, educar para transformar. La idea fundamental creo que está en la base de este gran proyecto de ciudad. Tenemos, y lo tenemos todos, la obligación, la responsabilidad, también la oportunidad de transformar la educación. La educación no está respondiendo a algo fundamental, que no son los exámenes, que son garantizar, como les decía, el derecho a aprender de todos y de todas, que nadie se quede fuera, que no excluyamos a nadie del derecho a aprender y, por tanto, de una vida digna. Por tanto, lo primero es que tenemos esa obligación de transformar la educación y tenemos que hacerlo para ser capaces de educar en la transformación. Tenemos que educar en la transformación de las personas, de cada uno de nosotros, pero también educar a las personas para que sean capaces de transformar sus contextos, sus vidas, sus familias, sus ciudades, sus países. Ese es el centro de la charla, creo que es el centro, en el fondo, de la política de esta gran iniciativa. Empiezo con una cita de un maestro español republicano que tuvo que exiliarse en la Guerra Civil, que también fue el único momento en el que España hizo una apuesta grande como país por la educación, por la investigación, por el conocimiento, y él dijo, hablando a los maestros de primaria, cada época, y hablaba más o menos en 1930, cada época demanda sus maestros. Y si me permitís, yo diría, cada época también demanda un tipo de escuela distinto. Y de lo que estamos hablando en este momento es de qué tipo de escuela necesitamos, qué tipo de instituciones educativas necesitamos para afrontar los retos que, como les voy a decir, son grandes en estos momentos. Soy optimista por naturaleza y creo que estamos en un gran momento para la educación. Es un gran momento, a pesar de las grandes complejidades que tenemos, para ser educador, para dedicarnos a la gran y noble tarea de educar. Es un gran momento para la educación, pero también, y estamos viviendo, por tanto, una gran oportunidad
para reescribir, para transformar, para hacer las cosas de una manera distinta, para hacer las cosas como todas y todos sabemos que tenemos que hacer. Pero dicho esto, dicho que es un gran momento, también es importante entender que es un momento complejo. Y todos lo vivimos día a día en nuestros salones, todos lo vivimos día a día en nuestro trabajo profesional. Los desafíos que tienen los sistemas, los desafíos que tienen las instituciones de educación formal, los desafíos que tenéis vosotros como docentes son enormes y eso nos planta ante un reto de verdadera importancia. Los dos actores principales del acto de educar, que son, y no lo olvidemos nunca, estudiantes y maestros, no están satisfechos ni con el qué se aprende, ni con el cómo se aprenden, ni con la percepción social sobre nuestra tarea. Tenemos una gran sensación de que no estamos haciendo y que creemos que piensa la sociedad que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Nuestros alumnos en concreto, o una gran parte de nuestros alumnos, no se sienten para nada interesados en los contenidos que queremos que aprendan, en cómo lo queremos que lo aprendan, en cómo desempeñamos nuestra labor de enseñanza y aprendizaje. No están interesados por las actividades que la escuela les está ofreciendo. Y ese no estar interesados a lo que nos lleva es una situación que genera unas altísimas tasas de desmotivación, no solo entre los estudiantes, también entre nosotros los docentes, abandono temprano, repetición, fracaso escolar. Fracaso escolar que significa que un porcentaje altísimo de nuestros niños y niñas no acaben sus estudios, no continúen sus estudios, por tanto, se excluyan en el fondo. Fracaso escolar es el reverso de la exclusión educativa, que es el reverso de la inclusión para todos, para tener una vida digna y de futuro. Por tanto, el gran reto que tenemos es, superando la fase de la cobertura escolar, ya no nos basta con garantizar que los niños estén en las aulas, porque estar en las aulas y no aprender no nos lleva a ningún lado. El gran reto que tenemos no es garantizar, insisto, la cobertura, sino garantizar que todos y todas aprenden en las escuelas. El reto que tenemos es garantizar el derecho a aprender de todos los alumnos. Y por eso les decía al principio, esto nos pone ante una gran responsabilidad, todos y cada uno de nosotros, independientemente del punto en el que estemos, el alcalde desde su alcaldía, pero cada uno de ustedes de sus salones de aula, tenemos la gran responsabilidad de trabajar por esa escuela que transforma, por esa escuela transformadora, por garantizar ese derecho a aprender de los alumnos. Es una responsabilidad, pero también, desde mi punto de vista, las responsabilidades casi siempre son oportunidades y las oportunidades hay que aprovecharlas porque, como les decía al principio, creo que estamos en uno de los mejores momentos para cambiar las cosas en educación. Para afrontar esto, y lo hemos estado escuchando en lo que lleva de mañana, necesitamos transformar, necesitamos innovar, necesitamos cambiar las cosas que se hacen, cambiar cómo estamos organizados, cambiar probablemente también los currículums, cambiar los horarios escolares, necesitamos cambiar muchísimas cosas, pero todo lo que hagamos, no importa lo que sea, no debe perder de vista que el único fin que tiene es mejorar los aprendizajes y, por tanto, en el futuro y en el presente, la vida de nuestros estudiantes. Todo lo que hagamos en cuestiones de innovación, de cambio, de transformación, tiene que ser para garantizar la mejor vida de nuestros alumnos ahora, como decía John Dewey, pero también en el futuro. Y esto no es la primera vez que nos pasa, pero con demasiada frecuencia hemos intentado cambiar las cosas, hemos intentado mejorar la escuela con buenas intenciones, pero con soluciones que muchas veces han sido erróneas. Casi siempre lo hemos intentado hacer desde las reformas escolares, desde las inversiones en una única cosa, ya sea tecnología, ya sea libros. Hemos intentado cambiar las prácticas escolares y estas, desgraciadamente, han permanecido en casi todos los sitios de una manera invariable. No has cambiado, a pesar de que llevamos en todo el mundo más de 30 40 años de intensas reformas educativas, no han cambiado las prácticas educativas de manera sustancial, no al menos como tenemos que hacerlo. Por tanto, después de tantas décadas, de tantos años de reformas, tenemos que aceptar una cosa que es fundamental, que creo que aquí se está entendiendo o se ha entendido, que cambiar la educación es necesario hacerlo con las escuelas, con los docentes, no contra los docentes, no contra las escuelas, sino que es fundamental que en ese proceso de cambio contemos con los docentes, contemos con las escuelas. La mejora escolar es una tarea tremendamente difícil, es una tarea tremendamente compleja, es muchísimo más fácil de decirlo como lo estoy haciendo yo que de hacerlo luego mañana cada uno de ustedes en sus instituciones escolares. Y eso también tenemos que tenerlo, tiene que tenerlo la sociedad bien
bien claro. Y tenemos que tener claro que no se puede ordenar a las instituciones educativas y a los docentes lo que tienen que hacer. Es, por tanto, todo lo que sea prescribir desde arriba, todo lo que sea intentar cambiar las cosas a base de decretos, no es suficiente y no va a funcionar y no está funcionando, no ha funcionado hasta el momento. Los cambios que se imponen, los cambios que no suponen mejoras en las vidas profesionales de las personas que están encargadas al final de desempeñar la labor de educar, solo generan reacciones negativas, solo generan rechazo. Por tanto, una idea así muy tonta es que una cosa es la legalidad, una cosa son las normas, unas cosas son las leyes que son importantísimas, no me entiendan mal, pero una cosa son las leyes, otra cosa es la realidad. Y los centros escolares, la realidad de las aulas, las prácticas escolares, lo que queremos que suceda todos los días con nuestros hijos y nuestros niños, no se cambian, por tanto, por decreto. El cambio no es algo técnico. Y cuando digo que el cambio no es algo técnico, es porque es algo humano y por tanto no hay manuales, nadie nos va a dar un libro a seguir con instrucciones claras de cómo tenemos que hacer las cosas. Es un cambio que depende de nosotros, es un cambio que depende de la mentalidad, de las expectativas que tengamos, de los valores, de las concepciones que tengamos sobre la educación. Es un cambio humano y por tanto, insisto, el cambio educativo es un cambio tremendamente complejo, difícil. Por tanto, vuelvo a insistir en esta idea, querer introducir los cambios al margen de los docentes es entrar al cambio por la puerta falsa, es garantizarnos el fracaso, es garantizar que esto que queremos hacer muchísimas veces con buenas intenciones y bien diseñado no funcione y fracase. Sin embargo, la mejora de las prácticas de aula, la mejora de la educación, la mejora de los centros educativos, por tanto, la mejora de los aprendizajes y de la vida de nuestros alumnos pasa cuando los profesores confrontan lo que entienden por educación, confrontan sus prácticas de una manera dialogada con sus compañeros. Es a través de la confrontación con los colegas, con los otros compañeros, con los otros docentes, cuando empezamos a poder hablar de mejora. La mejora escolar necesita de aquello que tantas veces hemos dicho, acción, reflexión, acción. Hay que hacer cosas, hay que reflexionar sobre lo que hemos hecho y hay que volver a hacerlo. Y hay que hacerlo de manera no individual, sino colectiva. Tenemos que hacerlo de manera participativa, negociada y cooperativa con nuestros compañeros. Y voy entrando en una idea que va a ser fundamental en el resto de la charla, que es la idea de trabajar de una manera colaborativa, como, insisto, no solo se está haciendo o se está pretendiendo hacer en las escuelas, sino se está haciendo también, y acabamos de verlo, a nivel de alcaldía con todas las secretarías o a nivel de ciudad completo. Para cambiar las cosas necesitamos entrar en ese contexto de acción, reflexión, acción y necesitamos entender, y creo que también se ha entendido bien, que las escuelas para hacerlo deben conocerse, deben comprenderse, cada una de las escuelas, porque no hablamos de escuelas en abstracto, hablamos de escuelas contextualizadas en sitios distintos. Por tanto, para hacer ese cambio tiene que haber un proceso en cada una de las escuelas de comprensión, de conocerse, de diálogo, de situarse en qué punto están y a dónde quieren llegar. El cambio no se puede hacer, ningún cambio podremos hacerlo si está diseñado al margen de la cultura escolar concreta de cada escuela. Por tanto, donde tendremos que actuar desde mi punto de vista, además de otras cosas, es en intervenir, en cambiar las culturas escolares, no en general como un abstracto, sino las culturas escolares que se suceden en cada una de vuestras instituciones. La transformación siempre, en educación y fuera de la educación, es un proceso individual y colectivo. Tenemos que transformarnos de manera individual cada uno de nosotros y tenemos que hacer una transformación de manera grupal. Esa tensión entre lo individual y el grupo es fundamental en lo que estamos haciendo. Y cuando digo la transformación individual o grupal, me estoy refiriendo a todo lo que estamos haciendo en este momento. Una educación de calidad, como se pretende, una educación que garantice el derecho a aprender de todas y todos nuestros alumnos, no puede ser solo la suma de buenas intenciones, de buenas acciones de docentes aislados. Tiene que responder a un trabajo a un proyecto educativo, a un trabajo cooperativo, a una visión de conjunto. La visión de una escuela también es la confrontación entre las visiones individuales de cada uno de los docentes y ese diálogo posterior para construir una visión global. No se puede tener una visión, ni en la alcaldía, ni en ninguna de vuestras escuelas, si cada uno de nosotros no hemos desarrollado previamente una visión individual. Eso nos lleva a la idea fundamental, que es
El cambio no es general, no es abstracto, no hay políticas iguales para todos, hay contextos que nos favorecen el cambio, pero al final el cambio depende de cada institución, depende por tanto de los proyectos educativos y de las prácticas profesionales en cada centro educativo. El centro de cambio, y también, como decía el alcalde, el centro de cambio social es la escuela. Cada escuela debe convertirse en un nodo de innovación para sí misma y en un nodo de innovación social para el contexto en el que está situada. La escuela debe ser nuestra gran arma para transformar los contextos en los que estamos viviendo. El centro educativo es el centro del cambio, que supone que depende de cada uno de vosotros, individual y colectivamente, diseñar esa visión que os permita o que nos permita cambiar las cosas en cada una de la escuela. Los cambios, por tanto, no vendrán desde fuera, que nos pueden ayudar, sino que tiene que ser y tiene que generarse siempre desarrollando una cultura interna innovadora. Necesitamos incidir en las estructuras organizativas de cada una de nuestras escuelas, implicar al profesorado de una manera reflexiva para provocar ese cambio que estamos deseando y esperando. El cambio vendrá cuando seamos capaces, colectivamente en cada una de nuestras escuelas, de establecer una visión común, unas directrices claras y compartidas, una manera de saber hacia dónde queremos ir entre todos los miembros de la comunidad. Y ahí de nuevo hay una idea fundamental en este programa, la idea de que la comunidad educativa no son solo los docentes, el rector y los alumnos, sino también y fundamentalmente las familias y lo que sucede fuera. Y el cambio vendrá cuando seamos capaces en cada una de las instituciones, con la dificultad enorme que eso sé que plantea, de plantear una visión y unas directrices claras, integrando a toda la comunidad educativa. Y eso nos lleva, como les decía, a una necesidad, la necesidad de cambiar la cultura escolar de cada centro educativo. Una cultura escolar que nos garantice que somos capaces de desarrollar internamente el cambio, que cada escuela es capaz de desarrollar internamente lo que se pretende, lo que quiere, aquello a lo que aspira. La buena noticia, y nos lo dice la investigación desde hace muchos años, es que todas las escuelas tienen capacidad interna de cambio. Es decir, en cada una de vuestras escuelas tenemos ya dentro la capacidad interna de cambio. Por tanto, lo que tenemos que hacer, los planes que hagamos, los apoyos desde fuera, los proyectos de la alcaldía, lo que tiene que hacer es ayudarnos a desarrollar esa capacidad interna de cambio que ya tenemos. Y en este proceso hay varios actores que son fundamentales y sobre los que voy a pasar ahora más o menos rápido por encima. En primer lugar, no por este orden, pero en primer lugar, los rectores, los equipos directivos, los coordinadores. Siguiente, los equipos docentes, la idea de liderazgo distribuido, la idea de cultura escolar colaborativa y la idea, igual de importante, de generar redes de docentes, redes de centros, de generar, lo diré en lo que sigue varias veces, una real comunidad de aprendizaje para cada una de las escuelas y para toda la ciudad. En cuanto a los directores, todos sabemos que mejorar la educación hoy, con la complejidad que tiene, exige cambiar también el modelo de dirección, exige cambiar las competencias que tienen nuestros directores. Los directores, los rectores, sois, los que estáis aquí, el segundo factor más importante en la mejora de los aprendizajes de los alumnos después de los propios docentes. El papel que desempeña un rector y un coordinador es tan importante que es el segundo factor de importancia para mejorar realmente los aprendizajes de nuestros alumnos. Su influencia no es directa, su influencia es ser capaz de generar las condiciones, las más adecuadas, para poner, alinear, para poner a funcionar todo ese talento que les decía que ya existe en las instituciones educativas. Los docentes son profesionales bien formados, con muchísimas capacidades y talentos. Ser capaces de poner esos equipos docentes a funcionar bien es la gran aportación que pueden hacer los rectores y los equipos de coordinación. Cogiendo un estudio de los muchos que hay sobre la influencia de los rectores en el aprendizaje de los alumnos, vemos que hay al menos 5 áreas en las que el liderazgo del director es importante y tiene impacto. Tiene que fijar una visión y unos objetivos claros para todos, tiene que dotar de los recursos necesarios y estratégicos en cada momento, tiene que estar velando siempre por garantizar una enseñanza de calidad, que insisto, enseñanza de calidad es derecho a aprender, que no se nos quede nadie atrás, eso significa enseñanza de calidad. Tiene que garantizar que el entorno donde sucedan las cosas esté bien y sobre todo, y es el punto 4 que he dejado para el último momento, tiene que ser capaz de liderar
el desarrollo profesional y el aprendizaje de sus propios docentes. Es en esa tarea que tiene el rector para fomentar el aprendizaje continuo y profesional de los docentes de su centro, donde tiene la mayor influencia para luego mejorar los aprendizajes de los alumnos. El tiempo de los directores que más incide en la mejora de los aprendizajes es el tiempo que se dedica a cuestiones pedagógicas. Y cuestiones pedagógicas es lo que acabo de deciros, garantizar que el entorno donde están los docentes, que la escuela sea un lugar de aprendizaje profesional para los docentes. Por tanto, y creo que hay políticas en esa línea, si algo tenemos que delegar, si en algo podemos ayudar a los rectores, es en el liberarles en la medida de lo posible de sus tareas administrativas. No del todo, pero sí en gran parte. Ayudar, por tanto, a los directivos, ayudar a los rectores a que se ocupen de lo pedagógico y influye y aporta a una mejora de la calidad educativa. Por tanto, una de las medidas que claramente puede ayudar a la transformación educativa es ayudar con la capacitación, pero también con los recursos, a que esos rectores se dediquen a lo que tienen que dedicarse fundamentalmente, aunque insisto, no lo único. No hay rectores visionarios frente a rectores gestores. Esa dicotomía entre el rector que tiene grandes ideas y el rector que es un buen gestor es falsa. Hay quien dice, dadme un rector visionario, un rector transformador o una rectora, y detrás habrá también un gran gestor. Luego, esa dicotomía entre gestión y liderazgo pedagógico no es real. Tenemos que trabajar las dos facetas, pero si algo incide de manera esencial en los aprendizajes de los alumnos es el liderazgo pedagógico, es esa idea de que su escuela es una comunidad de aprendizaje no solo para sus alumnos, sino también para sus docentes. Los directores, los rectores sois, o los coordinadores, la principal fuente de liderazgo, pero no la única. Desde luego, no la única en una cosa como una escuela. Las escuelas necesitan precisamente y tienen la gran suerte de contar con profesionales altamente cualificados, necesitan un liderazgo democrático, un liderazgo distribuido. Un liderazgo distribuido que no es otra cosa que esa forma de liderazgo en la que los docentes, de manera común, de manera colaborativa, trabajan y desarrollan sus capacidades, su conocimiento a través del trabajo conjunto. Aprendemos con los demás, aprendemos juntos. Y esa idea de que aprendemos juntos es tremendamente importante en el liderazgo distribuido que necesitan nuestras escuelas en estos momentos. El liderazgo distribuido, de alguna manera, sería como el cableado, ¿no? Sería aquello que nos une, aquello que permite conectar buenas prácticas individuales, aquello que permite conectar conocimientos, capacidades, habilidades que tienen nuestras organizaciones. El liderazgo distribuido sería lo que nos permitiría hablar, por fin, de escuelas como comunidades de aprendizaje, de escuelas como organizaciones que aprenden, que es esa gran idea que surgió en los años 90 y que tantas veces hemos aspirado. Y este escenario que les estoy pintando, a lo que nos lleva es a la necesidad de cambiar nuestra visión de la profesión. Necesitamos una nueva manera de ver la profesión, una manera de ver la profesión basada sobre todo en la interacción y en la colaboración con los colegas. Esa es la clave central de esta nueva profesión que necesitamos para poder encarnar estos retos, para poder hacer ese liderazgo distribuido del que estamos hablando. Transformar la educación, como les decía al principio, pasa por transformar la cultura escolar y pasa por transformar una cultura escolar que desgraciadamente aquí y en todo el mundo ha sido tradicionalmente muy individualista, el docente solo en su aula, ¿no? Esa cultura escolar de lo individualista por una cultura escolar de la cooperación y de la colaboración. Y no solo hay que hacerlo porque nos lo digan las investigaciones, porque sepamos que es como mejor funcionan, si es que también tenemos que hacerlo por nosotros mismos. Trabajar de manera individual en un mundo como el actual, en un mundo complejo como el actual, en unas exigencias enormes a la tarea de educar, solo nos genera estrés y solo nos genera desmotivación. La única manera, desde mi punto de vista, de soportar las grandes demandas que nos hace la sociedad a los educadores es hacerlo junto con otros. La única manera es dejar de trabajar individualmente para trabajar con nuestros compañeros, para trabajar de una manera colectiva. La enseñanza hoy, insisto, la complejidad de la enseñanza hoy nos exige esa cultura profesional que desde una autonomía que nunca podemos perder, desde un juicio crítico individual que nunca podemos perder, adopte siempre una postura, una disposición, una manera de hacer que sea colaborativa,
tanto en la manera de pensar, en pensar cosas juntos, como en la manera de actuar, en hacer cosas juntos. No se trata de que cada uno de los miembros de una institución educativa piensen lo mismo, sean iguales y que lo colectivo que les estoy diciendo diluya las individualidades. Hay una gran diferencia entre individualidad e individualismo. Eliminar el individualismo, que es lo que tenemos que eliminar,